Vamos a recibir entonces la palabra de Dios, pero para ello te quiero invitar que antes cierres tus ojos. Padre, te damos muchas gracias, porque eres tan bello, Señor, como lo estamos diciendo desde hace un momento. Eres perfecto en todos tus caminos. Y te agradecemos, Dios, porque en este momento nos das la oportunidad de recibir tu palabra. Bendícela, que sea provechosa para nosotros, que traiga revelación a nuestra vida de quién eres tú, de lo que tú piensas y lo que tú has planeado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que nuestro adversario, el enemigo, no gane ventajas sobre nosotros. Cuando nosotros conocemos tus caminos, cuando nosotros conocemos tus planes, cuando sabemos cómo eres tú, cómo actúas, sobre qué bases tú te conduces, entonces el diablo no puede venir a meternos mentiras, a engañarnos con falsedades y con cosas que no son ciertas. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, con una serie que acabamos de comenzar. La serie lleva por título La actitud dadora de papá. Y con esta serie el propósito es que tú y yo abundemos en el conocimiento de Dios, que le conozcamos cómo es Él, cómo lo describe la palabra, cómo lo describen las Escrituras, de tal manera que podamos quitar argumentos equivocados respecto de Él. Dios quiere que creamos sus planes que Él tiene para nosotros. Dios quiere que tú y yo sepamos y estemos perfectamente conscientes que Él está dispuesto siempre a darnos, porque su naturaleza y su esencia son dadoras. Así es, papá, es dador. Y esta serie lleva como título la actitud dadora de papá, y es importante que tú y yo le conozcamos como tal. Amén. El domingo pasado vimos una enseñanza que llevaba por título, la primera enseñanza de esta serie llevaba por título La actitud dadora de papá nos enseña cómo es la naturaleza de nuestro Dios, y en ella aprendimos 3 cosas y las voy a nada más mencionar. 1, entendimos que la naturaleza de papá Dios es espiritual y su naturaleza es superior a todo. No hay nada que se le iguale. El punto 2 que aprendimos es que toda la creación nos muestra la naturaleza dadora de papá. Y pudimos ver cómo Dios, al crear todas las cosas, es maravilloso lo que Dios hizo. De hecho, la Escritura habla y nos dice que la creación habla de Dios. De tal manera que nadie puede decir, ay, es que yo nunca lo conocí. Claro que lo conoció. No hay nadie que pueda decir que Dios no existe, porque Dios se revela y la creación misma habla de Él. De hecho, un abismo clama la grandeza de Dios. La noche le dice al día la grandeza de Dios. Cuando una mujer se embaraza y el bebé se forma en su interior, habla de la grandeza de papá Dios. Cuando tú pones una semilla en la tierra y le agregas agua, qué maravilla lo que sale. Porque eso habla de la naturaleza dadora de papá Dios. Y también aprendimos que papá Dios a ti y a mí como creación humana nos distinguió, haciéndonos a su imagen y a su semejanza. No nos hizo igual que al resto de la creación. Hoy vamos a tener nuestra segunda enseñanza. Y la segunda enseñanza de nuestra serie, la actitud dadora de papá, lleva por título, nos enseña que podemos manifestar la naturaleza de papá. Estuve tratando de encontrar en internet una imagen y no encontré una que se me hiciera mejor que esta. Un pequeño niño que se mira
su reflejo en el agua y es Dios mismo. Tú sabes que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces la imagen de Jesús, Jesús hombre, es la imagen de Dios. De hecho, Él es la imagen visible del Dios invisible, dice la Escritura. Entonces, esta es la imagen que encontré, que me gustó más de todas las que encontré, para que nos hable en imagen el título de nuestra enseñanza. Nos enseña que podemos manifestar la naturaleza de papá. O sea, ¿sabías, Marianita, que tú puedes reflejar a Dios? Martín, ¿sabías eso? De hecho, lo reflejas. Todos nosotros reflejamos a Dios, pero yo quiero que estudiemos sobre el tema. Podemos manifestar nosotros, podemos evidenciar a los ojos de los demás la naturaleza de papá. Y vamos a analizar 3 puntos, como siempre lo hemos hecho, y esos 3 puntos son los siguientes. Dios nos diseñó especiales. Punto 2, Él nos eligió para representarlo. Y punto número 3, ¿qué papel juega mi voluntad en este asunto de Dios? Punto número 1, Dios nos diseñó especiales. Miren, el que tú y yo entendamos nuestras características de origen, como Dios nos hizo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dice la Escritura. El que tú y yo entendamos todas las demás características y rasgos en nuestra naturaleza como hombres distintos de los animales, de las plantas, de los animales marinos, de las montañas, de los árboles, de cualquier cosa creada. Papá Dios a ti y a mí nos distinguió. Y el que tú y yo entendamos esas cosas nos ayuda a comprender el plan que Dios tenía en mente cuando nos creó. Aunque hay muchos rasgos en nuestro carácter que nos distingue del resto de la creación, quiero resaltar 3 de ellos, para con ellos expresar, decir, poner en claro lo especiales que somos. ¿Cómo es que Dios tomó tiempo y wow, nos hizo increíblemente especiales? Y el punto número 1 que quiero que consideremos es que Dios nos dio un espíritu. Y mira, Dios nos dio un espíritu con un propósito, para que estuviéramos conectados a Él. Si no nos ha dado espíritu, no estamos conectados con Él. No estamos adheridos a su amor. Dice la Escritura que Dios es amor. Entonces cualquiera que se conecta a Él, se conecta al amor. El amor, fíjese muy bien, no olvide esta expresión, el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. El amor es lo que creó todo. Dios cuando creó todo, cuando creó la noche, el día, cuando creó la tierra, cuando la preparó, hizo de la tierra un lugar especial. Y luego dijo, hagamos al hombre. Dios creó todas las cosas con un propósito, poner al hombre allí. Y hubiera sido algo truncado si Dios crea al hombre y lo pone en su creación y no pone en el espíritu. Porque Dios es espíritu. En cambio, cuando hizo a los animales, la Escritura no describe que en ellos haya puesto de su espíritu, pero sí con el hombre. Al hombre, mientras que toda la creación, Dios le dijo a la tierra, produzcan vida. Y produjo vida, produjo animales de 4, de 2 patas, produjo aves, produjo reptiles, produjo hierba, produjo árboles, produjo plantas, produjo todo. La tierra lo hizo por orden de papá Dios. Y luego le habló al mar y le dijo, produzcan vida marina. Y las aguas produjeron vida, produjeron peces, anfibios, ranas, renacuajos, produjeron de todo, ballenas, tiburones, pero el agua lo creó por orden de palabra de papá. Y entonces todo fue creado por orden
por la palabra de Dios. Pero cuando Dios hizo al hombre, no lo formó la palabra de Dios, lo formó Él con sus propias manos. Tomó de lo creado, tomó tierra y lo formó. Y una vez que lo hizo, el mono de tierra, ¿qué hizo? Se acercó a Él. ¿Sabes lo que significa que alguien se acerque a otra persona? ¿Sabes qué representa? Fíjate bien, para empezar, si alguien se te acerca más allá de nuestra área, de nuestro límite de privacidad, ¿qué hacemos? ¿Verdad que sí? Dios se acercó de tal manera que, fíjate bien, no invadió la privacidad, sino que lo incluyó en su privacidad. Y allí en su intimidad sopló, le dio el aliento de vida. Con ese aliento, el ser humano de su espíritu. Fíjate bien, la unión del espíritu con la unión de lo creado, dice la Escritura que surgió un ente viviente. Entonces, nosotros hemos de estar conectados al amor de Dios, porque en esa conexión con el amor de Dios, ese amor en nosotros recibiéndolo, nos capacita, nos habilita para tener gobierno, porque Papá Dios es autoridad. Y entonces, cuando Dios le dio al hombre su espíritu, impartió sobre él de su naturaleza. Pero aquí quiero preguntar, y ahorita voy a abundar más en esto, y me voy a ir tomando otros pasajes donde pueda yo sustentar esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún negocio? Para poder dirigir un negocio, se necesita sabiduría y capacidad para gobernar. Tanto más nos comuniquemos con Papá Dios, tanto más permanezcamos en comunión, tenemos más control. Porque no solo nos controlamos a nosotros, sino controlamos todo. Entonces, estar adheridos, estar tomados, nos da la capacidad de dominar, de controlar, de tener dominio, de tener gobierno. Pero cuando nosotros nos desconectamos de Papá Dios, ni a nosotros mismos nos podemos gobernar. ¿Amén? ¿De veras? ¿Amén? ¿Verdad que cuando nos desconectamos de Dios no tenemos gobierno ni de nosotros mismos? ¿Verdad que se nos salen unas palabrototas de esas? ¿Verdad que hacemos cosas que no? ¿Verdad que nos dominan las cosas? ¿Cuántos perdemos el control y la ira se apodera de nosotros? No la podemos gobernar. Pero cuando estamos bien tomados del Señor, no es así, no sucede así. Porque el control y el dominio de nosotros mismos y de todo lo que hay a nuestro alrededor sucede cuando nosotros estamos conectados con Papá. Entonces Dios nos dio espíritu por esa razón. Miren lo que dice la Escritura. Dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y de dominio propio en nuestro trato con la humanidad. Qué tremendo, ¿eh? Otra cosa que por la cual Dios nos diseñó especiales es que nos dio una mente. Nuestra mente pensante es creativa, como la de Dios. La Biblia dice que cuando sopló aliento sobre el cuerpo formado de la tierra, surgió en nosotros entonces un alma viviente. La mente se encuentra en el alma. Mira lo que dice la Escritura. En Génesis 2:7 dice lo siguiente.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero Eleazar, ¿cómo dices que la mente Dios la dio al momento en que entró el aliento de vida? Bueno, ahora observa lo que dice este pasaje, 1 Corintios 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, Jesús, espíritu vivificante. Y el concepto alma, tú y yo como seres humanos estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está nuestra mente. Entonces, Papá Dios, cuando sopló sobre nosotros, si nos convertimos en seres vivos, recibimos una mente pensante. Porque con esta mente pensante, tú y yo nos desenvolvemos en este mundo natural. Dios es creador, es único en ser creador. Pero el hombre, en cambio, es creativo. No es creador, es creativo. Porque lo que existe le puede dar la forma tan creativa. Un poeta, un escultor, alguien que es creativo, un compositor, cuando está desconectado de Dios no se inspira. Pero cuando está bien conectado con Dios, la inspiración es tremenda. Y la tercera cosa es que Dios nos dio libre albedrío. ¿Cuántos de ustedes conocen, cuántos saben que Dios nos dio libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? La capacidad que tenemos de elegir por nuestra propia cuenta. ¿Así es? La relación de amor entre Dios y el ser humano debía ser en un ambiente de libertad. Quiero que pongas mucha atención a lo que voy a decir. La relación que Dios tuvo con el ser humano desde el principio debía ser en una atmósfera de libertad. De lo contrario, sería esclavitud. Esta libertad de escoger sin presión de nada está implícita cuando Dios le pidió al hombre que no comiera del árbol, porque si lo hacía iba a morir. Lo dice en Génesis, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que no, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Está implícito. Cuando Dios le dijo, no lo hagan, les hizo responsables por si lo hacían. Entonces había libertad. Y mira, el concepto de libre albedrío es un concepto que se entiende muy poco por los hombres, por los seres humanos. Cuando digo hombres, me refiero a la raza humana, me refiero a tanto varón como mujer. Pero entonces, el concepto del libre albedrío es algo que no se entiende mucho, es muy poco entendido. Muchos se preguntan, entonces, si Dios sabía que el ser humano iba a desobedecer, ¿para qué puso el árbol allí? ¿Para qué lo puso? Dios que sabe todas las cosas, ¿por qué lo hizo? ¿Sabes por qué? Jamás una persona va a poder experimentar amor verdadero si no tiene la opción de escoger. Dios puso ese árbol allí, todo se debe a su amor. Porque si Dios no le da libertad de escoger, entonces estaría en esclavitud. Cuando no tienes la opción, hay un dicho que dice, humanamente hablando, el amor, déjalo libre. ¿Y qué más dice? Si regresa a ti es tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. Los seres humanos saben que en el amor está implícita la libertad. Está implícito el dejar libre al otro.
Y si regresa a ti y te manifiesta que te ama, ese es el amor verdadero. Cada vez que vengo yo a la iglesia y veo que ustedes están aquí, pese a que saben todos mis defectos, saben todos mis errores, saben que soy un ser humano falto delante de Dios, como ser humano que soy, y a pesar de eso ustedes vienen, para mí eso es una demostración de amor. Me siento amado por ustedes. Y ese mismo amor me impulsa todos los domingos a venir para pararme enfrente de ustedes también. Y sabes una cosa, porque recibí el amor de Papá Dios aquí en mi corazón, hoy como nunca me siento con una libertad para poderlo dar. Hoy sé que lo doy. Porque antes que no lo había recibido, no lo había experimentado, no lo podía dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, jamás una persona va a experimentar amor verdadero si no tiene opción de escoger. Y la libertad para elegir amar o no amar es lo que verdaderamente le da sentido al amor. El amor nunca obliga a nadie. Es una elección personal. El amor es una decisión de todos los días. Entonces, estas características que acabo de mencionar, nos dio libre albedrío, nos dio espíritu y nos dio libre albedrío, nos dio de su espíritu. ¿Perdón? Y nos dio la mente natural, perdón, ¿cierto? Todo esto nos hace muy especiales. Y podría sacar muchas más cosas, pero con estas tres nos distingue. Nos distingue de los animales, nos distingue de las plantas, nos distingue de todo lo creado. Ellos no tienen esta opción. Y algo que es sumamente importante es que el espíritu que Dios puso en nosotros es el que nos habilita para que tú y yo tengamos comunión con Él, para que estemos perfectamente conectados a su amor. Así como el bebé cuando nace, lo primero para lo que funciona es para el amor. No está habilitado para funcionar para otra causa, para otra razón. La irá adquiriendo en la medida que va creciendo, pero cuando nace un bebé está habilitado para recibir amor. Y es lo único que para lo que es sensible. Niéguenle el amor a un niño y llora. Llora. Entonces, punto número 2. Dios nos escogió para representarlo. ¿Sí? Tú y yo, una vez que entendemos que desde el principio Dios nos creó con características especiales, a diferencia del resto de los seres vivos, ahora tú y yo necesitamos aprender que desde el primer momento Él nos comunicó su plan y su propósito, y me gustaría que escribiéramos estos dos propósitos. Dios desde el principio reveló el propósito, y es que el hombre se multiplicara y llenara la tierra, y 2, que el hombre reinara y gobernara sobre todo. Fíjate lo que dice en Génesis 1, 27 y 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, es decir, multiplíquense y llenen la tierra, punto 1. Y el segundo dice: reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Que el hombre reine y gobierne sobre todo. Dios los creó para esos dos objetivos, para llenar la tierra, pero también para que ejercieran gobierno sobre toda la creación. Dios sujetó toda la creación bajo la autoridad del hombre y de la mujer. ¿Están conmigo? Entonces, lo que hizo Dios es que cuando nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza, y nos dio de su espíritu, pero también nos dio un cuerpo. Y el cuerpo es algo que muchas veces el ser humano
no lo entendemos muy bien el propósito por el cual Dios nos lo dio. Dios nos dio entonces un espíritu para estar conectados con Dios, para gobernar. Quien se desconecta de Dios no puede tener habilidad para gobierno, porque el gobierno de las cosas emana de la conexión con Dios. Y la otra cosa, nos dio un cuerpo para multiplicación y para reproducción, de tal manera que con estas dos, tú y yo podemos reflejar en el mundo la naturaleza de Dios. Pero vamos a entender cómo. Somos los únicos en toda la creación con estas características. Es cierto, todo tiene un cuerpo, mas no espíritu. El hombre sí lo tiene. Y Dios por eso nos escogió para que lo representemos a Él en el mundo y para que gobernáramos todo, para que reflejemos su carácter, es decir, quién es Él y cómo es Él. La historia muestra que todos los reyes, y cuando digo la historia, me refiero a la historia del ser humano. Observemos, hubo un tiempo en el que había reyes aquí en la tierra, y se conquistaban los pueblos unos a otros. Y los linajes, el linaje del rey, los hijos, los nietos, ellos gobernaban en los pueblos. Y observa algo. El rey debía de velar por la protección, por la provisión y por el desarrollo del pueblo, ¿cierto? Los reyes se debían de preocupar por eso. Cuando un rey era un buen rey, si su gobierno se mantenía en orden y había provisión y el pueblo estaba perfectamente sujeto, entonces el reinado bajo el gobierno de este rey prosperaba, se enriquecía. Y entonces lo que pasaba es que el pueblo amaba a ese rey. Los hijos del rey gozaban de ciertos privilegios porque el pueblo amaba al rey, porque era un buen rey. Establecía y ejercía justicia de una manera justa y el pueblo lo amaba. Y cuando el pueblo veía a los hijos del rey en la calle, los amaban y los protegían porque eran hijos del rey, porque reflejaban la gloria del rey. Aplicando este concepto a los seres humanos en la creación, la especie gobernante de este mundo seríamos nosotros, los seres humanos. La prosperidad y el buen gobierno de la tierra debería depender de nosotros, del buen desempeño de nosotros. Si el hombre permanece perfectamente conectado con Dios, el ejercicio de su gobierno sería en orden. Se estarían desplegando los mejores atributos de Papá Dios por medio nuestro, si hemos de estar conectados con Papá Dios. ¿Me están captando por dónde voy? ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió? El hombre se desconectó de Dios. Y hoy vemos lo que no debió suceder nunca. Porque el hombre está desconectado de Papá Dios. Porque el hombre no puede ejercer buen gobierno si está desconectado de Papá Dios. En cambio, si nosotros estamos bien conectados con Dios, nosotros estaríamos reflejando la naturaleza de Papá. El propósito de Dios era gobernar a través del hombre, a través de nosotros. Pero eso solo lo podemos lograr estando conectados con Dios. Mira lo que dice la Escritura. Jesús dijo estas palabras: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La desobediencia lo cambió todo.
El ser humano desobedeció a Dios en Edén, ejerció su libre albedrío y eligió desobedecer a Dios. Y ya conocemos las consecuencias. Y hoy en día el ser humano le fue transmitido el pecado por causa de la desobediencia, porque todos hemos pecado. Y a veces nosotros podamos pensar, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? El que pecó, el que desobedeció fue Adán. Lo cierto es que el día de hoy, tú y yo, todos los días, tenemos la libertad también para elegir o amar a Dios y obedecerlo, o elegimos no amarlo y desobedecerlo. Y yo les pregunto, ¿qué hacemos? No, ¿qué hacemos? Eleazar, pero yo soy hijo de Dios. Afortunadamente. Gracias a Dios que eres un hijo de Dios y creíste en Jesús. Pero aún así, con todo y que eres hijo de Dios, ¿qué haces todos los días? Gracias a Dios que Él planeó enviar a Jesús. Y Jesús es el único que en desconexión, la raza humana estaba desconectada de Dios, pero Jesús vino como hijo de Dios, ha sido el único que ha permanecido en medio de un mundo de tinieblas y de desconexión de Dios. Es el único que ha permanecido conectado a papá. Y pudo ejercer su voluntad durante todos los días de su vida. Y Jesús, estando en condición de humano, teniendo un cuerpo humano, fíjate muy bien lo que voy a decir. Cuando el hombre desobedeció en el alma, en su razón, en su mente, y ejerció su voluntad para desobedecer lo que el Espíritu le decía. Y cuando hizo eso, lo que se contaminó fue su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque la tierra, dice la Escritura, que quedó maldita, ¿verdad? Por causa de la desobediencia. ¿Y qué parte del ser humano pertenece a la tierra? El cuerpo. Te lo voy a explicar otra vez. Dice la Escritura que por la desobediencia del hombre, el pecado entró en el mundo. Y la tierra quedó maldita. Y todo lo que le pertenece a la tierra. ¿Y qué parte del cuerpo, del alma y de nuestro espíritu pertenece a la tierra? El cuerpo. Dice la Escritura que cuando el ser humano muera, el espíritu regresará a Dios, quien lo dio, pero el cuerpo volverá a la tierra. ¿Por qué razón? Porque polvo somos y a la tierra habremos de volver. Entonces, en este ente nuestro, lo que se contaminó fue el cuerpo. ¿Cómo somos seducidos del mundo? Sino a través de las inclinaciones y los apetitos del cuerpo. Detrás del cuerpo está el ente pensante, la mente. Y ahí están sus emociones y ahí está su voluntad. El objetivo, cuando es seducido el cuerpo, cuando el diablo sabe que a ti lo que te gusta, el pecado que te gusta es tal pecado, entonces viene y te seduce con ese pecado. Pero te seduce a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través del oído o a través del tacto. Y despierta en el interior pensamientos. Pero todo comienza por la incitación que hay a través del cuerpo, porque el alma se comunica con el mundo a través del cuerpo. Y el mundo se comunica con el alma a través del cuerpo. Entonces la parte que se contaminó es el cuerpo. Pero qué interesante, Jesucristo murió, venció al diablo en un mismo cuerpo como el tuyo y como el mío. Y este cuerpo tuvo que morir, pero el cuerpo no tenía gobierno sobre Jesús, sino Papá Dios. Y entonces Jesús entregó su vida y llevó el cuerpo a la misma muerte, pero desde la misma muerte, con poder y autoridad, le dijo al cuerpo: levántate.
Resucitó Jesús, pero ya no en condición humana, sino glorificado ya. Lo mismo que va a pasar contigo y conmigo. Papá Dios en Jesús hizo una obra perfecta para sacarnos de la desconexión. ¿Están conmigo? Vamos al punto número 3. ¿Qué papel juega mi voluntad dentro del plan de Dios? La respuesta es simple y llana. El hombre tiene libertad para escoger el plan. Te enseña que tenía hambre, ¿verdad? Cuando estaba escribiendo eso. El hombre tiene libertad para escoger el plan de Dios o no. Todos los días, tú y yo tenemos libertad para escoger a Dios o para rechazar a Dios. Todos los días. ¿Sí sabías eso? Por esa razón no tenemos ningún derecho para decir, yo no tuve la culpa, fue Adán. Si tú hubieras estado, si yo hubiera estado en Edén, habría hecho lo mismo, porque lo hago todos los días. Mira, recordemos el siguiente versículo que acabábamos de leer, en Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ya se lo saben, ¿verdad? Lo estamos recordando. Todos los días, a cada momento, tú y yo estamos decidiendo conectarnos o no conectarnos. La Escritura nos dice que si nosotros estamos desconectados, no podemos producir nada bueno. Por supuesto que podemos hacer cosas, pero cosas malas. Pero si estamos conectados a Él, entonces sí podemos hacer cosas que permanecen para siempre. Cosas que son de valor espiritual, cosas que verdaderamente tienen valor. ¿Sí están conmigo? Entonces, la naturaleza humana ya está desconectada. Se desconectó desde Adán. Y eso se transmitió a todos los seres humanos. Escúchame muy bien. Todos los seres humanos están en tinieblas, viven desconectados de Dios, excepto aquellos que hemos creído en Jesús. ¿Sí? Por causa de Jesús, la Escritura, si tú lees el Evangelio de San Juan, habla y dice que en el principio, el Verbo, dice, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Y también dice que ese Verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz venía a este mundo. El mundo está lleno de tinieblas, pero Jesús vino y Jesús era la luz de los hombres. Entonces, Jesús nos transmite a ti y a mí la luz de Dios. La luz representa la capacidad para ver, la capacidad para entender. El ser humano está desconectado de Dios y está en tinieblas. No puede ver, no puede entender a Dios. Pero gracias a Papá Dios que Él envió a Jesús y con su sacrificio, quien cree en Jesús, Jesús lo conecta con el Padre, lo enchufa otra vez. Y entonces recibe la luz de Dios. Uno cree en Jesús, uno lo confiesa como su Señor y Jesús entra en el corazón. Y entra Jesús aquí adentro y empieza uno a ver lo que no veía uno antes. Empieza uno a entender lo que no entendía. Entonces, Jesús vino a poner remedio. Y ese remedio Cristo ya lo hizo. Y sabes una cosa, nadie tiene que esforzarse por conectarse con Dios. Jesús lo conecta, nomás creamos en Él. Mira lo que dice este pasaje. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios.
Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesús. Quiero que pongas atención a estas verdades que hay aquí. Dice la palabra que Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Si no estamos unidos con Jesús, estamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, por su gracia, nos dio vida al unirnos a Jesús cuando creímos en Él. Entonces, 1, tenemos vida. ¿Sí? 2, fuimos salvos por la generosidad, por la gracia de Dios. Nadie se lo merecía. Fuimos salvos por fe nomás. ¿Así de a gratis? Sí, de agrapa, como dirían mis cuates, de agrapa. Gratuito. Otra cosa, Dios nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. A ver, Eleazar, ¿qué dices? Mira, si estábamos muertos, aquí dice que nos levantó de la muerte. Cuando tú y yo creemos en Jesús y somos bautizados en agua para proclamar a viva voz que ya no le pertenecemos al mundo, nosotros somos sepultados en las aguas del bautismo y al levantarnos, nos estamos levantando con Cristo. Pero hay algo que está haciendo Dios con nosotros. Nos coloca, nos sienta junto a Él en el cielo. Estamos sentados en el cielo. Nuestra vida, nuestra verdadera vida, la vida espiritual, está sentada con Cristo a la diestra del Padre. Y yo sé que eso revienta los fusibles a nuestra mente, porque no lo entendemos. Pero el hecho de que no lo entendamos, eso no invalida esta verdad. Esta verdad es real. Entonces, cuando viene el diablo y nos dice, tú no sirves para nada, tú ni siquiera le importas a Dios, ¿cómo es eso si hasta sentados estamos en el trono de Dios? Porque Cristo ahí nos tiene. Estamos seguros en Cristo. Y el diablo no alcanza nuestra vida, no sabe ni dónde nos la tiene papá Dios. La tiene con Cristo a su lado. Eso es una verdad porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, no necesita Dios darle explicaciones a nuestra mente consciente para que esto sea verdad. Esto es una verdad real y es espiritual. En su momento lo vamos a entender. Dice la Escritura que en aquel día, cuando comparezcamos delante de Jesús, cuando Él venga, dice que entonces todo lo que no entendemos será revelado. Lo vamos a entender. Entonces, mira, Cristo ya nos hizo libres. Cristo ya nos conectó de nuevo con papá para que tú y yo podamos vivir diferente, para que ya no vivamos igual, para que tú y yo nuestra vida sea distinta y entonces hoy podamos reflejar la naturaleza de papá a todos los que están a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice esto. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Recordemos entonces que Dios nos creó y nos dio una mente creativa para que tú y yo nos movamos en este mundo. Nos dio libre albedrío para escoger a Dios todos los días, para estar conectados a su amor permanentemente. Tú y yo sabemos que la voluntad del hombre en el inicio fue desobedecer a Dios. Ya sabemos las consecuencias, pero yo te pregunto a ti, si Cristo ya hizo todo esto, ¿qué escoges tú? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres continuar en esa desconexión o quieres permanecer conectado a papá Dios? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres vivir tu vida? La Escritura habla y dice en Apocalipsis, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios siempre está al alcance nuestro con tan solo una invitación. Entonces hay buenas noticias, hermanos. Ya estoy terminando. Hay buenas noticias. Nosotros podemos escoger un futuro prometedor. Cristo ya venció al diablo.
Ya está hecho eso. Venció al pecado, venció a la muerte y nos dio a ti y a mí su victoria. Hace unos días aprendíamos que los caminos y los pensamientos de Papá Dios nos enseñan que tú y yo somos más que victoriosos. Y ser más que victorioso es obtener todos los beneficios de una pelea sin haber peleado. Cristo fue el que peleó. Cristo fue el que tuvo el encontronazo vivo contra el reino de las tinieblas, contra Satanás, contra la muerte, contra el pecado, y venció. Y una vez que resucitó, Él es el victorioso y tú y yo somos más que victoriosos. ¿Cómo te lo explico? Ya he utilizado una explicación de una manera y la voy a usar otra vez. Es muy interesante. Yo todas las mañanas salgo temprano, voy a trabajar, entro en una oficina, estoy desde temprano, estoy haciendo trabajo, cuidando un grupo de personas para un desempeño que la empresa los ha contratado para eso. Estoy todo el día allá como. Cuando salgo de trabajar, regreso a casa cerca de las 8 de la noche, 8:30. Todos los días me voy desde las 9 o un poco antes y regreso a las 8, 8:30. Y a veces salgo de trabajar y llego a la casa y llego y saludo a mi esposa y le digo, ¿qué crees, mija? Me habló un paciente, voy al hospital. Entonces, de llegar a casa, le doy un abrazo, un beso y me voy al hospital. Y estoy regresando alrededor de las 11. Y ha habido ocasiones en donde vengo a la casa y otra persona y me regreso al hospital, voy a ver otro paciente. Y entonces yo llego a la casa a medianoche súper golpeadísimo. ¿Y qué creen? Cuando llega la quincena, yo llego a la casa, aquí tienes mi reina. Ella es más que vencedora. Yo fui el que me di la tranquiza del mundo, pero ella es más que vencedora. Porque ella disfruta los beneficios de todo el trabajo. Jesucristo hizo lo mismo, peleó Él fue el que se dio los catorrazos y nos dio a ti y a mí el beneficio de su triunfo. Por eso es que tú y yo somos más que vencedores. Cristo es el vencedor, pero tú y yo somos más que vencedores. Así es que si estás cansado, estás cansada, estás trabajada de la vida, te sientes que no puedes más, sientes que la vida ha estado compleja y demás, yo te invito que descanses en Jesús. Él quiere darte reposo. Aunque seamos hijos de Dios, la verdad es que si nuestro cristianismo es muy pesado, creemos que pertenecer a la iglesia, formar parte de ella es algo muy pesado, déjame decirte que esa carga no es la de Cristo. Si te está generando cansancio, si te está generando agotamiento, si estás entrando en crisis por causa de la obra de Dios, déjame decirte que esa no es la carga de Jesús. Porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les voy a dar descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. No es pesada, no cansa, no agota a nadie. Y si hay alguien que en su caminar cristiano se siente agotado, pesado, siente que no puede más, déjeme decirle, esa no es la carga, el yugo de Jesús. No es. Porque el yugo de Jesús es liviano. Es en gozo, es en paz. Entonces, con todo esto que te estoy diciendo, lo especiales que somos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, con todo esto, Dios planeó que tú y yo lo representemos a Él.
Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Esa luz que nos va a iluminar todo es Jesús. Él es el que da la luz. Y luego dice: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Tú y yo, si nos conectamos con Papá Dios, la luz de Jesús brillará en nuestro corazón. Y esa luz se va a reflejar afuera. Pero ¿sabes una cosa? Muchos entendemos mal este concepto. Queremos que Jesús sea conocido por medio de nosotros. Y en tanto más nos esforzamos por nosotros querer demostrar que Cristo vive en nuestro corazón, menos luz. Menos luz. Porque nosotros no podemos hacer que nadie conozca a Jesús por nuestras pistolas. Es Él el que lo hace. Pero ¿sabes una cosa? Ocúpate únicamente, solo de ti. Que Jesús haga una obra en ti. Solo ocúpate de ti. Preocúpate en disponerte completa y plenamente tú y solo tú para Él. Y deja que Él obre en ti. Y en la medida que tú bajes la guardia y bajes las manos y dejes de querer hacer nada, entonces Él estará transformándote. Será evidente. Y en la medida de tu transformación y de tu reposo de no querer pretender hacer absolutamente nada, de querer cambiar a nadie, entonces su luz brillará y será vista por el que está en tinieblas. Y solo así Él podrá ser convencido. Pero cuando tú y yo queremos convencer a la gente, lo único que hacemos es convertirlo igual o peor que nosotros. Jesús le dijo a los fariseos: no, hombre, los fariseos cruzan el mar y van y toman un prosélito para convertirlo en doblemente hijo del infierno. Son palabras de Jesús. Cuando queremos ir y nosotros convertir a la gente, no, hombre, cruzamos mar y tierra, hacemos hasta lo imposible por ir por un prosélito. Y un prosélito muchas de las veces es alguien que está creyendo. Pero vamos por él y nosotros lo sobre él y lo convencemos y le decimos y no lo dejamos. Y lo convertimos en doblemente hijo del infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros de nuestras pistolas queremos convertir a la gente. Esposas, no le pongan la Biblia sobre la almohada, por favor, para cuando llegue el marido, porque lo van a hacer que se enoje. No le pongan alabanzas cuando entre a la casa para que se les salga el chamuco, por favor, eso es obra nuestra. Mejor deja que Dios te transforme a ti y calladita de la boca, entonces estarás permitiendo que Papá Dios le hable a tu marido. O marido, que le hable a tu esposa. O a tus hijos. Ya deja de quererlos agarrar con tus manos y tú moldearlos. Entrégaselos a papá. Porque tú no eres la dueña, tú no eres el dueño. Y te lo digo porque son palabras textuales que Papá Dios me ha dicho a mí, con mis hijos. Porque en la medida que yo los he querido traer cortitos y yo a ver quién tiene autoridad, quién manda aquí, tanto más he querido tratarlos así, más se me van. Y entonces me ha recordado Papá Dios y me ha dicho: ¿te acuerdas cuando nació? Porque ha sido muy especial cada que nació cada uno de nuestros hijos, estando en la cuna, cuando recién nacían, estábamos con él, mi esposo y yo le dábamos gracias a Dios, y era muy, muy claro para nosotros, para mi esposo y para mí, que Papá Dios nos haya dicho en la cuna, cuando estaba recién nacidito, cada uno de nuestros 3 hijos, Papá Dios nos dijo, palabras más, menos, porque fue diferente el texto, lo que Dios nos dijo con cada uno de nuestros hijos. Pero se resume en esto: nunca se te olvide que es mío. Nunca se te olvide que es mía. Lo estoy poniendo en tus manos
para que administres su vida, pero me vas a dar cuentas. Entonces nuestros hijos no son nuestros. Y cuando nosotros los queremos someter, revisemos un poco, no sea que nuestro ego sea el que los está queriendo controlar, para que no se salgan del orden, del status quo familiar. No. Recuerda que los descarriados solo necesitan algo, solo necesitan gracia. Los descarriados solo necesitan amor. Los descarriados solamente Cristo los puede encarrilar otra vez. No somos ni tú ni yo. Tú y yo anduvimos descarrilados muchísimo tiempo, como para que se nos olvide ahora. El único que puede enderezar la vida del hombre es Él. Entonces, cuando nosotros permitimos que la obra de Papá Dios avance en nosotros, y solamente en nosotros, entonces estaremos permitiendo que su luz brille en nosotros, y entonces todo aquel que está en tinieblas la podrá ver. Y entonces se sentirá atraído. Finalmente vive en tinieblas, y donde ve la luz atrae al que anda en tinieblas. Y ellos te van a preguntar, oye, ¿qué hay en ti que no conozco? Te vas a sorprender, porque ahí está la voz de Dios hablándole a aquel que lo necesita. Entonces, si te das cuenta, la palabra de Dios nos enseña la naturaleza dadora de Papá, que nos ha dado todo esto, nos enseña que tú y yo podemos manifestar su naturaleza. Pónganse de pie, por favor. Yo espero que de alguna manera la enseñanza nos dé luz, nos enseñe. Yo no sé si te has dado cuenta, pero en la medida que pasa el tiempo, yo estoy predicando la palabra. Y tú puedes pensar, híjole, cada vez son cosas nuevas, cada vez viene algo que no había escuchado. Y te voy a decir algo. Estoy repitiendo lo mismo siempre. Te lo estoy refriteando. Porque solo hay un mensaje. Hay uno nada más. Pero así es nuestro Padre. Cada vez que habla algo parece nuevo. Esto ya lo has escuchado de muchas formas, de muchas maneras. Y lo seguiré diciendo, y Papá Dios nos lo seguirá hablando. Para que pase lo siguiente. Así como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua, ¿hasta qué? Hasta que se revienta. Tanto cae la gota sobre la piedra que le hace un hoyo. Estaremos hablando el mismo mensaje de amor de Papá Dios. Él te ama. Él quiere que vivas mejor. Quiere que tu vida sea una vida ligera, llena de gozo, llena de amor. El mensaje es Él, es Jesucristo. Lo estaremos diciendo vez tras vez, hasta que nuestro corazón se quiebre delante de Papá y deje de poner resistencia. La verdad, la vida es mejor cuando nos acompañamos de Él que cuando la caminamos solos. Yo te invito, habla con Dios. Te voy a decir, como le dije en una ocasión en la oficina donde estoy trabajando, hay pura gente inconversa. Y les predico, les hablo la palabra de Dios. Y un día les dije a ellos, les estuve hablando un tema acerca de nuestra propia voluntad y la voluntad de Dios para nosotros. Y les dije, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tus días sean mejores, tengan fruto, tengas resultado en tu trabajo, que vivas feliz, vivas en paz. Dios quiere hacerte descansar. Y le dije, habla con Dios. Eso les dije a ellos. Y les dije, mira, si no sabes cómo hacerlo, te invito para que en esta noche, ya cuando en tu casa todo esté quieto, que te subas al techo. Si tienes oportunidad de subirte al techo, o si tienes patio, ve al patio.
Y allí donde no haya nadie, que estés tú solo, ahí empieza a caminar sin rumbo. Estás en una búsqueda interior. Empieza a hablar hacia adentro de tu corazón. Yo me llamo Eleazar, tú te llamas como quieras, pero empieza a caminar. Si estás en el techo, mira las estrellas y empieza a hablar y di: Eleazar, es tiempo de que hagas un cambio en tu vida. Pero estoy hablando solo, ¿sí? Imagínense que estoy solo en el patio, o tú que estás en el techo, y habla contigo mismo o contigo misma y di: Eleazar, ya es tiempo de que hagas un cambio en tu vida. Todo lo que has vivido, todos tus años los has vivido porque has creído que así es como se debe vivir. Pero Papá Dios quiere darte una mejor vida. Y entonces empieza a hablar a Dios y dile: Dios, ¿dónde estás? Yo quiero conocerte, quiero que te muestres a mí en mi caminar diario. Yo vivo en una rutina que no sé dónde estás, pero quiero que te reveles conmigo. Quiero que me hables, quiero entender de qué me habló Eleazar hoy en la plática, el día de hoy. Y entonces esta gente, yo terminé la enseñanza y nos fuimos a casa, y al otro día se me acercó una persona. Y me dijo: Eleazar, ¿puedo hablar contigo? Sí, le dije: sí, puedes hacerlo, pásate. Y cerró la puerta y nos sentamos y me empezó a hablar y me empezó a decir: ayer que tú dijiste eso, yo lo hice, Eleazar. Me subí al techo de mi casa y vi el cielo y empecé a hablar a Dios y le dije: toda esta belleza no se creó sola, es que hay un Dios y a ti te quiero hablar. Y empezó a hablar con Dios. Dice que fue un tiempo como nunca había tenido. Y me dijo: Eleazar, el día de hoy es increíble lo que siento. Jamás he dormido tan tranquilo, tan en paz como dormí anoche. Él era el jefe o el director de mercadotecnia. Todo lo que tiene que ver con mercadeo, tiene que crear estrategias, tiene que buscar formas, cómo diseñar, no sé, Monse, luego tú explicas aquí qué significa, porque ella es exactamente eso. Pero entonces dice: hoy como nunca vengo inspirado, dice. Me siento en la computadora y me me queda chiquito internet. Tengo más creatividad que internet. Empiezo yo a sacar ideas, cosas que no se me habían ocurrido nunca. Empiezo a sentir que necesito mover esto, mover aquello, y lo estoy haciendo más rápido que nunca lo había hecho. Duro como una semana haciendo nada más esto. En este momento van 2 horas de que llegué, ya llevo 3 que he corregido. He hecho 3 nuevas versiones. Entonces estaba el tipo en una condición donde no se la acababa porque sentía la presencia de Dios. Gracias a Dios. Y sabes una cosa, si eso pasó con él, pasa contigo también. Pero tú y yo hemos de disponer nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, dispuestos para hablar con Papá Dios, y verás cómo te habla. Muchos me han dicho a mí: Eleazar, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso de que Dios me habla? Un día a mí alguien me dijo: Eleazar, ya párale, ¿cómo que Dios te habla? Sí, cómo no, yo soy casi un ángel. Híjole, me pegó bien duro. Yo era adolescente cuando eso pasó. Pero ¿sabes una cosa? Estoy plenamente convencido que Papá Dios sí habla. Sí habla. Y la Escritura dice que si alguien se une a Él, un espíritu es con Él. Y dice que su espíritu guía a quienes son hijos suyos. Y Dios no puede guiar a alguien cuando no lo escucha. Prueba a Dios, habla con Él, aprende a distinguir su voz. Yo estoy muy consciente cuando Dios me habla en mi interior. Hace un rato estábamos adorando a Dios, estaban dirigiendo los chicos, David estaba tocando, era un tiempo de adoración. Se abrió el cielo para mí en ese momento. Hubo un momento donde Dios me habló algo que tengo preguntando al cielo desde hace meses. Se abrió el cielo, sentí la respuesta de Dios. Así, mira, ¡fum!, me cayó. ¡Wow! Porque conozco la voz de Dios.
Y tú y yo necesitamos aprender a escuchar esa voz, a distinguirla y a diferenciarla de cuando te habla tu propio yo, tu propia mente, cuando te hablan tus propios miedos. Tienes que aprender a distinguirla cuando te está hablando el mundo, seduciéndote, o incluso cuando el mismo diablo te está hablando. Tienes que entender, tienes que ser sensible a la voz de Papá Dios. Papá Dios sí habla a sus hijos. Y un hijo de Dios necesita escuchar la voz de Dios. Mucha gente se me ha acercado y me ha preguntado algo, lo que sea. Todos tenemos problemas con nuestros hijos adolescentes, por decir algo. Oye, Eleazar, ¿cómo le hago? Mis hijos así, así, así. Y suelta un montón de cosas una persona y le digo, oye, yo podría decirte muchas cosas, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Ya le preguntaste a Papá Dios, qué debes hacer en esta situación? No. Yo te puedo decir, pero yo no te voy a dar luz, porque yo soy un ser humano como tú. La única luz viene de Él. Entonces necesitas oír la voz de Dios. En momentos tan apremiantes en nuestra vida, no nos quedemos sin escuchar la voz de Papá. Los invito, hermanos, es mi deseo. Deben de saber lo siguiente: es mi oración delante de Dios que esta iglesia aprenda a oír su voz y sea más dirigida por su voz, más que venir a pedir mi consejo. Yo deseo que escuchen la voz de Papá Dios, de tal manera que cuando ustedes se acerquen a mí, ustedes solo reciban confirmación de Dios. Pero el Hijo de Dios debe de ser guiado por Él. Cierra tus ojos. Padre, gracias por esta palabra que nos das. Es poderosa, Señor. Hay muchas verdades en todo lo que allí hay, pero todo esto nos revela quién eres tú. Tú no eres los requisitos, tú no eres los rituales de la iglesia, tú no eres el hecho de que yo venga a la iglesia por cumplimiento, por mera obediencia. Eso no eres tú. Tú eres el que yo venga a la iglesia porque yo amo venir, porque yo te anhelo a ti y lo hago dispuesto, lo hago con todo el corazón. Entonces te encuentro. Pero si no lo hago dispuesto, vengo solo a cumplir un requisito y no te encuentro. Me vuelvo vacío. Tú eres un Dios real. Tú eres alguien que quieres tener una comunión estrecha conmigo. Tú quieres que yo experimente directamente tu amor. Tú quieres que me mueva en amor, perfectamente conectado, de tal manera que yo pueda hacer tu voluntad. Yo no la podré hacer jamás en mis fuerzas. Te habré de desobedecer cada vez que lo intente hacer en mis fuerzas. Pero cuando me conecto a ti, cuando me llenas con tu amor, con tu gracia, Señor, en ese momento no quiero hacer lo malo. En ese momento solo quiero obedecerte, porque tú me llenas, porque separado de ti nada puedo hacer. Padre, abre nuestros ojos de nuestro corazón, abre nuestros sentidos espirituales, Padre, a nosotros, esta iglesia, que queremos conocerte, queremos aprender a escucharte. Queremos aprender a ser guiados directamente en nuestro espíritu, directamente de tu espíritu, para que entonces podamos ejercer nuestra voluntad hacia ti y no hacia el mundo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.